Hola, hoy vamos a ver los mecanismos por los cuales algunos iones, los principales quizás de nuestro organismo, van a ser intercambiados a nivel y a lo largo de todo el túbulo, a partir de lo que va a ocurrir desde la filtración glomerular y su comportamiento a lo largo de cada una de los sectores tubulares, en base principalmente a lo que hace a las hormonas o a la regulación de distintos mediadores que van a producir que haya o no una mayor reabsorción, una mayor secreción de estos compuestos. Particularmente para lo que es calcio, fosfato y magnesio, dejaremos como un capítulo aparte lo que ocurre a nivel del hueso y a nivel del sistema digestivo para verlo más adelante cuando cursemos estos dos módulos, ¿sí? En este caso nos dedicaremos principalmente a lo que ocurre a nivel renal. Entonces vamos a ver, vamos a comenzar con el teórico, ¿sí? Lo que podemos decir para estos mecanismos o para los objetivos que vamos a ver el día de hoy en la clase son que revisaremos la distribución de estos iones en nuestro medio interno, ¿sí? Principalmente cómo se distribuyen, y en base a esto veremos cómo se regula el intercambio entre estos compartimientos, ¿sí? Para mantener un equilibrio homeostático, ¿sí? Que ya hemos visto que hay un mecanismo de intercambio activo todo el tiempo, pero que mantiene una condición estable para nuestro organismo, ¿sí? Eh, Esto va a estar determinado, obviamente, por los ingresos y egresos que tengan estos iones a nuestro cuerpo, los ingresos fundamentalmente a través de la dieta, y veremos también que dependiendo dónde estén acumulados estos cationes o aniones, van a ser movilizados desde estos compartimientos, siempre y cuando se haya modificado la situación o la condición del líquido extracelular, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es el rol de distintas hormonas y que produce cada una de ellas a la hora de regular lo que va a pasar en el túbulo. Vamos a comenzar hablando de qué es lo que pasa en el riñón. Sabemos que el riñón filtra 180 litros de agua al día, ¿sí? De los cuales permite la pérdida solamente de 1,5 a 2 litros por día. Es decir, que nuestro riñón trabaja principalmente en lo que es retener agua, ¿sí? En la reabsorción de líquido, y cuando este líquido es muy necesario, yo puedo reducir esa pérdida de agua diaria por orina a 500 mililitros, que es lo mínimo que puedo eliminar o que debo eliminar para deshacerme de todos los compuestos que son tóxicos para mi organismo. Ya vieron en los casos clínicos analizados la semana pasada, la situación en la cual el paciente entraba en insuficiencia renal y no tenía la capacidad de eliminar al menos estos 500 mililitros diarios, y la toxemia que le producía la acumulación de estos tóxicos en sangre, ¿sí? Asimismo, nuestros riñones reciben una carga de 1 kilo de sodio diario, ¿sí? De los cuales va a eliminar solamente 10 a 12 gramos por día. Entonces, como vemos aquí, nuestros riñones tienen una gran capacidad de principalmente reabsorber estos dos compuestos que van a ir de la mano, ¿sí? Es decir, muchas veces la reabsorción de sodio va a ser necesaria para que se produzca una reabsorción de agua a favor de gradiente, excepto en las zonas del túbulo, como ya hemos visto, donde tenemos la presencia de canales transportadores que van a responder a hormonas como la hormona antidiurética, que van a producir la expresión de algunas proteínas de superficie en el borde luminal del túbulo colector para la reabsorción de agua. Para el caso del sodio, la reabsorción se va a ir haciendo paulatinamente a lo largo de toda la nefrona, ¿sí? Vamos a ver algunos mecanismos que ya charlamos en la clase anterior, pero los revisaremos todos juntos en este apartado. Entonces, los ingresos de sodio van a depender especialmente de lo que provenga de los alimentos y del agua, ¿sí? Nuestra dieta es una dieta que tiene gran carga de sodio debido principalmente a los alimentos procesados y al sodio agregado en las comidas, ¿sí? El cloruro de sodio.
Y bueno, el agua, dependiendo de su dureza, puede tener más o menor concentración de sodio, y eso sí es variable, a tener por ahí más cuidado en lo que son las aguas minerales, que por ahí se les dan a los pacientes cuando están internados, con la falsa idea de que el agua mineral tiene menos concentración de solutos, y hay muchas aguas minerales que, por provenir de fuentes de aguas con mucha carga de sal, tienen alta carga de sodio y hay que tener cuidado. En cuanto a los egresos, hay que tener en cuenta que mucho de estos egresos va a ser variable, ¿sí? Y va a depender de la situación de cada individuo. En el caso de la sudoración, depende del individuo y su adaptación al calor, ¿sí? Puede ser mayor en ambientes muy calurosos, o menor si esto no se produce así. Las pérdidas fecales son despreciables en general, pero pueden llegar a ser muy cuantiosas, alrededor de 1000 milimoles diarios, en casos de diarrea, donde puede producirse la deshidratación importante de una persona, ¿sí? Y en la orina puede ser también despreciable a 600 milimoles diarios, y esa es el principal foco de regulación para las concentraciones de sodio en el medio extracelular. Entonces, la regulación para el sodio va a ser la cantidad de sodio ingerido versus la cantidad de sodio eliminado por orina, ¿sí? Ya sea en natriuresis o antinatriuresis. Para ello ya habíamos visto los mecanismos que participaban a lo largo de toda la nefrona, pero los vamos a repetir para repasarlos en este momento. El 65-66% del sodio filtrado se reabsorbía en el túbulo proximal. Recordemos que teníamos canales asociados al cotransporte de sodio y soluto. Este soluto podían ser aminoácidos, glucosa y otros compuestos que podían ingresar por un cotransporte facilitado por la reabsorción de sodio a favor de gradiente. Esto era a través de un canal transportador, y por tanto tenían, recordemos, saturación de carga máxima. Asimismo, en el túbulo proximal teníamos también los intercambiadores de sodio-protón, ¿sí? Unos acoplados a la reabsorción de bicarbonato y otros acoplados a la reabsorción hacia el vaso de sodio y cloro, ¿sí? Entonces, estos tres mecanismos eran los que participaban por transporte activo secundario en la reabsorción de sodio. Esta reabsorción inicial o en la primera mitad del túbulo proximal generaba un cambio de potencial que hacía que se produjera una reabsorción de cloro a favor de gradiente eléctrico. Esta reabsorción de cloro, ¿sí? Que se producía por el aumento también de su concentración, debido a que se iba reabsorbiendo agua, entonces los solutos que van quedando en esta luz aumentan su concentración, generaba una fuerza de arrastre para cationes que terminaban siendo reabsorbidos en forma pasiva en la última parte del túbulo proximal. Aquí ingresaba sodio, pero también vamos a ver que es un mecanismo importante para la reabsorción de potasio, calcio y magnesio, otros cationes que veremos a continuación. Dentro del asa de Henle, recordemos que la porción descendente delgada se encargaba de la reabsorción de agua, mientras que la ascendente delgada reabsorbía de manera pasiva cloruro de sodio, ¿sí? Mientras que en el asa gruesa de Henle se producía la reabsorción de un 25% de este porcentaje filtrado a nivel del glomérulo, y este transportador, o este transporte, era principalmente llevado adelante por esta proteína transportadora que ingresaba a la célula dos moléculas de cloro, una de potasio y una de sodio, el canal sodio-potasio 2-cloro, el cual permitía el ingreso de estos cationes y aniones, ¿sí? Y los llevaba al medio de los capilares peritubulares. Asimismo, la acción de este canal permitía también un cambio de potencial que hacía que otros cationes, aquí es importante también el potasio, calcio y magnesio, eran reabsorbidos a favor de un gradiente eléctrico. En el túbulo contorneado distal teníamos el cotransportador sodio-cloro, el cual
se encargaba de la reabsorción de un 5% aproximadamente de la carga filtrada a nivel glomerular. Y en el túbulo colector, en las células principales, teníamos el canal epitelial de sodio, que se acoplaba a los ROMK, y cada vez que se producía la reabsorción de sodio en esta porción del túbulo colector, se producía la secreción de potasio. Este canal va a ser muy importante porque es regulado hormonalmente y por tanto este 3% va a representar la regulación fina de la reabsorción que se va a producir a nivel de todo el túbulo, ¿sí? A lo largo de cada una de estas porciones hemos visto que los porcentajes van decreciendo, pero la regulación fina de lo que finalmente se va a terminar excretando se produce en el túbulo colector gracias a que es un lugar sensible a hormonas, ¿sí? Ya vamos a ver que otras hormonas, dependiendo el estadio de cómo se encuentra el medio interno de la persona, pueden actuar también a nivel del túbulo proximal o de otros canales transportadores. Uno de los mecanismos de regulación en la excreción de sodio depende de el volumen de filtrado glomerular. Este mecanismo habla de que todo cambio en la ingesta del sodio cambia la carga que se produce a nivel del filtrado glomerular, porque esta ingesta de sodio conlleva a que aumente el volumen plasmático. Entonces, a nivel del filtrado glomerular, esto debería producirse un aumento. Este mecanismo tiene la particularidad de que no responde tan directamente como que una ingesta de sodio aumentada va a producir un aumento del filtrado glomerular y una excreción de sodio aumentada, porque recordemos que teníamos varios mecanismos de regulación de este fenómeno, como es la autorregulación miógena, la retroalimentación túbulo-glomerular y la reabsorción dependiente de la carga de cada uno de los túbulos. Entonces, este mecanismo no actúa, ¿sí?, de manera desregulada, donde cada vez que se ingiere más sodio, se elimina más sodio. Otro factor regulador de la excreción de sodio será la acción del sistema nervioso simpático. Recordemos que la acción del sistema nervioso simpático sobre el riñón va a estar desencadenada ante una situación de estrés, donde debe haber un redireccionamiento del flujo sanguíneo a órganos vitales como el corazón y el cerebro. Entonces, el sistema nervioso simpático, a nivel de la arteriola aferente y eferente, va a tender a hacer una vasoconstricción, lo cual va a producir una disminución del filtrado glomerular y del flujo sanguíneo renal, ¿sí? Además, aumenta la secreción de renina, con lo cual va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya veremos cuál es su efecto enseguida. Aumentará la liberación de hormona antidiurética para no perder más líquidos, ¿sí? Y aumentará la reabsorción de sodio y cloro, ¿sí?, a nivel del túbulo proximal y del asa de Henle. Estos dos mecanismos son directamente mediados por la acción adrenérgica sobre los túbulos, ¿sí?, aumentando la expresión de canales transportadores sobre el borde luminal. Comentaba también que el sistema renina-angiotensina va a ser un mecanismo importante de regulación del filtrado glomerular y de la reabsorción de sodio, ya que distintos mecanismos pueden producir la liberación de renina. Recién veíamos la acción del sistema nervioso simpático, pero también hemos visto que la disminución del cloruro de sodio en la mácula densa es un estímulo para su producción, y obviamente la disminución de la perfusión renal será un estímulo para que se produzca esta renina. Para recordar, la renina cambiaba o transformaba el angiotensinógeno en angiotensina 1, y la angiotensina 1, principalmente en el pulmón, por acción de la enzima convertidora de angiotensina, iba a producir la hormona angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene a nivel periférico la acción de ser un vasoconstrictor, ¿sí? Esto también se va a producir a nivel del glomérulo renal, pero recordemos que a nivel del glomérulo, la arteriola aferente tiene menos receptores de angiotensina 2 que la arteriola eferente, por eso es que disminuye el flujo sanguíneo renal, pero no se afecta tanto, o no cae tanto, el volumen de filtrado glomerular, como sí pasa cuando actúa el sistema nervioso simpático.
Además, la angiotensina 2 estimula la sed y la liberación de hormona antidiurética, con lo cual va a tender a aumentar la volemia, ¿sí? Son todos estímulos tendentes a lo mismo. Y además la angiotensina 2 va a producir el aumento de la reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo proximal, como pasaba en el sistema nervioso simpático. Por otro lado, la angiotensina 2 estimula la liberación de aldosterona, con lo cual también va a aumentar la reabsorción de sodio en la nefrona distal. Ya veremos cuál es el mecanismo más adelante cuando hablemos de potasio. En cuanto a los mecanismos de regulación, tenemos que los mecanismos que van a estar de regulación, pero en contra de lo que serían los efectos del sistema renina, angiotensina, aldosterona y el sistema nervioso simpático, van a ser la producción de péptidos natriuréticos, ¿sí? Ya sean aquellos producidos a nivel del corazón o a nivel cerebral, ¿sí? Pero los péptidos natriuréticos van a producir la dilatación de la arteriola aferente y contracción del eferente, con lo cual va a aumentar el volumen de filtrado glomerular, ¿sí? Se producirá una inhibición de la liberación de renina, con la cual se inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se inhibe también la liberación de la aldosterona a nivel de las suprarrenales, se inhibe la reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo colector y se inhibe la liberación de hormona antidiurética y su acción sobre la nefrona distal. Entonces, como ven, los péptidos natriuréticos van a ser los encargados de regular todo lo que esté mediado a través de los otros sistemas que vimos recién, ¿sí? O va a ser el que hace los efectos contrarios. Esto sería, en las distintas partes del túbulo, ¿sí? Producir algunos efectos que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, si la tasa de filtración glomerular está aumentada, va a producir el factor natriurético la reabsorción de sodio inhibida, directa o indirectamente en el túbulo proximal, ¿sí? Recordemos que la reabsorción de sodio estaba estimulada por el sistema renina-angiotensina en el túbulo proximal y esto es inhibido por el factor natriurético, ¿sí? Entonces esto hace que la carga de sodio en el asa de Henle esté aumentada, ¿sí? Esto va a generar un flujo de salida pasivo de agua disminuido desde el asa descendente de Henle, ¿sí? Por la gran presencia de solutos dentro del interior, lo cual va a generar fuerza osmótica, y entonces va a empezar a generar que la hipertonicidad de la intersticial medular esté disminuida también. El flujo de salida pasivo de sodio va a estar disminuido, por esto que hablábamos recién, la carga de la mácula densa estará aumentada y la secreción de renina inhibida, gracias a los efectos que está produciendo el factor natriurético auricular. La reabsorción de sodio se inhibe debido al efecto sobre el descenso en la aldosterona, ¿sí? Que también es un efecto mediado por la presencia de los péptidos natriuréticos, actuando directamente sobre las suprarrenales. Entonces también el cotransporte sodio-cloro estará inhibido, ¿sí? Entonces la carga de sodio del conducto colector medular interno termina estando aumentada, ¿sí? Esto hace que la reabsorción de sodio en este sector sea menor y la excreción, por tanto, de sodio sea mayor. Todos estos van a ser los efectos que van a estar mediados a través del factor o de los péptidos natriuréticos. Si lo vemos comparando ambos mecanismos, ¿sí? Cuando yo tengo una disminución de la osmolaridad, con disminución de la hormona antidiurética, voy a tener una diuresis líquida, con un volumen de plasma y presión sanguínea disminuida, ¿sí? Eso hace que se estimule la liberación de renina y se estimule la angiotensina. Esto va a hacer que también se estimule a nivel de corteza suprarrenal la liberación de aldosterona y va a producir una reabsorción de sodio alta, ¿sí? Entonces la respuesta a una baja en la osmolaridad, ¿sí? Y a una diuresis líquida inicial es la reabsorción de sodio y entonces va a disminuir la excreción de sal y agua a nivel de la orina. Mientras que si tengo la situación contraria, donde yo tengo una osmolaridad aumentada, esto llevará a un volumen de plasma aumentado y presión sanguínea aumentada, lo cual estimula que se liberen los factores natriuréticos, el péptido natriurético auricular, que va a inhibir el efecto de aldosterona y va a actuar inhibiendo la reabsorción de sodio a nivel renal, ¿sí? Lo cual termina generando un aumento en la excreción de sales y agua en la orina.
Muy bien, ahora vamos a pasar a ver lo relacionado al potasio. El potasio, como bien sabemos, está principalmente regulado en su ingreso en los alimentos, ¿sí? El agua aporta muy poco potasio. Sin embargo, a diferencia del sodio, en cuanto a los egresos, ¿sí? La regulación, más allá que patológicamente se puede perder una mayor concentración de lo normal por sudor o por pérdida fecal, la regulación a corto plazo se va a hacer por intercambios entre el líquido intracelular y el extracelular, y esto va a ser muy importante, ya que recordemos que el potasio es el principal catión del medio intracelular. En cambio, a largo plazo, sí yo puedo regular a través de cambios que van a venir mediados a través de hormonas, lo vamos a ver, la cantidad de potasio que va a ser excretado en la orina. Entonces, a corto plazo hay un intercambiador que actúa rápidamente entre el intracelular y el extracelular, y a largo plazo va a ser la regulación renal. ¿Cuál es la respuesta a corto plazo que se produce a nivel del intercambio entre LIC y LEC? Recordemos que la célula, para funcionar y para una célula que se mantiene viva, digamos, ¿sí? Que está activa metabólicamente, mantiene actuando en todo momento la bomba sodio-potasio. ¿Sí? La bomba sodio-potasio, que es una ATPasa, actúa enviando al exterior tres moléculas de sodio, intercambiándolas con 2 moléculas de potasio. Esto hace que el catión intracelular más importante sea el potasio, y toda vez entonces que yo tenga una modificación en el medio extracelular de las concentraciones que son muy bajas, como vemos acá, una pequeña variación en el medio extracelular, lo cual puede ser a partir de una ingesta de alimentos ricos en potasio, ¿no? Van a hacer que rápidamente se trasloque el potasio hacia el interior de la célula, ¿sí? Para compensar este aumento del potasio extracelular, y luego se produzca una excreción aumentada a nivel renal. ¿Sí? Entonces, en tiempos, en horas, fíjense que está aquí abajo ejemplificado, entre 0 y 12 horas, fíjense que en las primeras 6 horas lo que ocurre principalmente es la traslocación desde el medio extracelular al intracelular del potasio que sobra, por decirlo de alguna manera, y que ha sido reabsorbido a nivel del tubo digestivo, perdón. Y luego de estas 6 horas empieza la eliminación a nivel renal, que ya vamos a ver está mediada por hormonas que tienen que dar la señal para que se activen los mecanismos de secreción a nivel tubular. ¿Cuál va a ser, o quiénes van a estimular este intercambio rápido, esta traslocación rápida del potasio adentro de la célula cada vez que aumente en el exterior? Y bueno, un sensor importante va a ser el aumento de la insulina, el cual la insulina se va a producir toda vez que tengamos ingesta de alimentos. Entonces, la ingesta de alimentos, además de producir la reabsorción de potasio a nivel del tubo digestivo, va a producir la secreción de insulina, y por tanto, la acción de la insulina sobre la célula va a llevar a estimulación de la sodio-potasio ATPasa cada vez que actúe ingresando glucosa al medio intracelular. Además de esto, la adrenalina tiene como respuesta a través de receptores beta 2 la movilización de AMP cíclico para estimular la acción de la sodio-potasio ATPasa, y además la aldosterona también es un estimulador de la bomba sodio-potasio ATPasa, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero recordar entonces que la respuesta aguda ante cambios en la ingesta se produce gracias a la insulina. La adrenalina va a actuar cada vez que haya una respuesta aguda, pero frente al estrés o al ejercicio. Y la aldosterona va a dar una respuesta subaguda, ya sea actuando a nivel de las células, a nivel de todo el sistema periférico, a nivel del músculo principalmente, pero también va a hacer obviamente su acción a nivel del riñón, estimulando esta excreción renal. ¿Qué pasa en cuanto al estado ácido-base? Bueno, el estado ácido-base lo vamos a ver en una charla posterior, pero tiene gran implicancia en el movimiento de potasio. ¿Por qué? Porque toda vez que cambie la concentración de protones en el medio extracelular, va a ser regulada inmediatamente por intercambios con el potasio.
¿Qué ocurre? El potasio está en bajas concentraciones a nivel extracelular, pero está en el orden de los milimoles. En cambio, la concentración de protones está en el orden de los nanomoles. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que regular rápidamente la concentración de protones a nivel extracelular debido a alguna alteración del estado ácido-base, el primer regulador va a ser la acción de los tejidos periféricos. ¿Por qué? Porque cambiando la concentración externa o plasmática de estos cationes que pueden estar aumentados o disminuidos, ¿sí? Con bajas concentraciones que se cambien a nivel celular, yo puedo obtener un gran beneficio a nivel del pH del individuo. Entonces, uno de los principales mecanismos reguladores que tenemos para regular el pH, además de los buffers que veremos en una próxima clase, es este intercambiador de protón-potasio. Este intercambiador de protón-potasio existe en todas las células, ¿sí? Y vamos a ver de qué manera se puede encontrar estimulado o inhibido. Un pH bajo inhibe el intercambio de sodio-protón y cotransporte de sodio-bicarbonato, ¿sí? Ocasionando un descenso en el pH intracelular. Este descenso en la concentración del pH intracelular lo que hace es estimular, ¿sí? Que se produzcan otros intercambios para disminuir la concentración de protones que tenemos en circulación, ¿sí? Entonces, el pH, la concentración de protones aumenta dentro de la célula, ¿sí? Lo cual desplaza al potasio, que puede llegar a estar unido principalmente a proteínas, ¿sí? Entonces estas proteínas van a ser utilizadas como buffers intracelulares, ¿sí? Captando los protones que van a estar ingresando a la célula y que van a aumentar la concentración intracitoplasmática, ¿sí? Y se va a producir la liberación de potasio al exterior. Además de esto, el aumento de los protones inhibe la captación de potasio a través de la bomba sodio-potasio y del cotransportador sodio-potasio cloro, que puede estar actuando también en la célula, y la disminución también del sodio intracelular va a terminar haciendo que se entorpezca, por decirlo de alguna manera, la captación de potasio por esta bomba, ¿sí? ¿Por qué? Porque me está quedando menos sodio para sacar al exterior, gracias a que también se produjo la inhibición de estas bombas. Entonces, todos estos cambios van a ser tendientes ¿a qué? A que el potasio sea intercambiado con los protones que se están acumulando por una disminución en el pH plasmático. Otro mecanismo regulador del potasio extracelular va a ser la osmolaridad plasmática. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, si vemos y tomamos como ejemplo lo que podría pasar en un paciente con un aumento en la glucemia, debido a que tenga niveles muy elevados, como sería una persona diabética, vamos a tener que el medio extracelular en el cual están esas células va a ser un medio hipertónico. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de solutos, ¿sí? Que van a aumentar la osmolaridad del plasma. Este medio hipertónico lo que va a generar es una salida del líquido hacia el líquido extracelular, ¿sí? Desde el líquido intracelular al extracelular, lo cual va a aumentar la concentración de potasio intracelular, y esto va a generar la salida de potasio desde el LIC al LEC, ¿sí? Por aumento de la fuerza electroquímica, lo cual, recordemos que pequeñas variaciones en la concentración de potasio del medio extracelular pueden tener consecuencias importantes a nivel de la repolarización de las células, ¿sí? Si nosotros hablamos de qué pasa entonces a nivel de toda la nefrona en cuanto a los sistemas reguladores ante una ingesta de potasio alta o baja, vamos a ver solamente un ejemplo, ¿sí? El de la concentración en la dieta alta. Nosotros vamos a tener que, en general, si nosotros tenemos una buena ingesta de potasio, una ingesta normal, la mayoría del potasio que va a ingresar a través de la dieta va a ser eliminado. Entonces,
Normalmente se va a reabsorber un 80%, fíjense que esto no se modifica en las dos situaciones de una ingesta baja o una ingesta alta de potasio. ¿Eso qué me está a mí mostrando? Que en realidad la regulación no se va a hacer, la regulación fina no se va a hacer a nivel del túbulo proximal, ¿sí? Sino, fíjense que el porcentaje reabsorbido va a ser distinto en distintas partes de la nefrona, y donde va a estar principalmente regulado va a ser a nivel del túbulo distal. Entonces, si yo tengo un ingreso alto, el potasio va a ser secretado en gran cantidad a nivel del túbulo distal, y va a aumentarse un poco el porcentaje reabsorbido para no perder tanta cantidad de potasio que sea negativo para mi organismo. Pero fíjense que ante una dieta normal se va a excretar el 90 al 95% del potasio ingerido en los alimentos, mientras que cuando tenemos una dieta baja o dieta pobre en potasio, se va a eliminar solamente un 2% de la carga filtrada. ¿Cuáles eran los mecanismos que se utilizaban a lo largo de la nefrona para el movimiento del potasio? Bueno, recordar que en el túbulo proximal, en la última parte del túbulo, se movía el potasio, era reabsorbido en forma pasiva, una vez que se producía este arrastre por cloro, ¿sí? Y cambio de potencial a la luz, determinado por la acumulación de cloruro y también por la reabsorción de agua. En la rama ascendente gruesa íbamos a tener el canal sodio-potasio 2-cloro a cargo de la reabsorción activa, secundaria, del potasio, mientras que también el potasio podía ser reabsorbido por vía paracelular en el asa gruesa ascendente. Luego en el túbulo colector cortical íbamos a tener los ROMK, estos canales que iban a participar en la secreción de potasio, toda vez que el canal epitelial de sodio se activara y se produjera la reabsorción de sodio. Mientras que en el túbulo colector cortical habíamos hablado que teníamos una célula intercalada alfa, que se iba a encargar también de reabsorber potasio cada vez que sea necesario intercambiarlo con protones. Este potasio iba a ingresar a la célula, iba a ingresar al medio de los capilares peritubulares a partir de un canal intercambiador con cloro. Muy bien, eso era entonces, sería el repaso de todos los mecanismos que van a actuar a lo largo de todo el túbulo. Y lo que tenemos que ver es que estos mecanismos van a estar regulados hormonalmente también, como veíamos con el sodio, y algunos también por métodos físicos. La aldosterona, como ya sabemos, aumenta la secreción de potasio, ya que estimula la sodio-potasio ATPasa, importante, aumenta la expresión y actividad de estos canales, ¿sí? De los ENaC, de los canales epiteliales de sodio, y además aumenta la permeabilidad del potasio de la membrana apical. Todo esto genera que entonces la aldosterona estimule la secreción de potasio a nivel del túbulo distal. Vamos a ir a este mecanismo, vamos a dejar para el final lo del flujo, que sería el mecanismo físico que les comentaba recién. La reabsorción de sodio, el aumento de la reabsorción de sodio en el colector, por este mecanismo de la estimulación del ENaC, también estimula la secreción de potasio hacia la luz tubular. Los corticoides aumentan la tasa de filtrado glomerular con aumento en la excreción de potasio. Aniones impermeables dentro de la luz, como nitratos y sulfatos intraluminales, aumenta la diferencia de potencial a nivel distal por la reabsorción de sodio, favoreciendo la secreción de potasio. Toda vez que esté estimulada entonces la reabsorción de sodio a nivel distal, recordar que va a estar acoplada a la secreción de potasio. En situaciones de alteraciones de estado ácido-base, como vimos recién, la alcalosis estimula la sodio-potasio ATPasa y aumenta la permeabilidad de potasio apical, lo que favorece la secreción de potasio. En tanto que la ADH, como aumenta la reabsorción de sodio, también estimula la secreción de potasio. Dejé para el final este mecanismo que habla del flujo del líquido tubular, es decir, la cantidad de líquido que llega a la parte más distal del túbulo también produce, a través de un mecanismo físico, la estimulación de la secreción de potasio. ¿Y esto es por qué? Porque el aumento del flujo va a generar el movimiento de un cilio que está presente en las células del túbulo colector, ¿sí? Y que a nivel distal entonces lo que va a hacer es aumentar el flujo de secreción de potasio, ¿sí?
Y esto es mediado o va a estar acompañado, ¿sí?, con la estimulación de entrada de sodio y calcio. Entonces, el calcio aumentado dentro de la célula del túbulo distal también va a estimular que se activen estos ROMK, ¿sí?, y que produzcan entonces la mayor salida de potasio desde el intracelular hacia el extracelular dentro de la luz tubular, lo cual entonces va a producir un aumento en la secreción, ¿sí? Como decía también, este aumento del flujo va a estar acoplado a la necesidad de reabsorber sodio, ¿sí? Y esto se produce por un cambio en el potencial de membrana. Entonces, todos estos mecanismos, ya sean hormonales, ¿sí?, sustancias que pueden ser endógenas o exógenas, como la presencia de corticoides, junto con estos mecanismos físicos, van a ser los que van a regular la secreción a nivel tubular. Que obviamente la regulación fina se produce a nivel del túbulo distal. Así entonces, podemos resumir que la ingesta aumentada de potasio en la dieta sí va a producir un aumento de la concentración plasmática y celular de potasio, lo cual aumenta la aldosterona, esto aumenta la reabsorción de sodio en el colector y aumenta la secreción de potasio. Si uno habla ante una ingesta disminuida de sodio, cae el volumen del líquido extracelular y aumenta la aldosterona, con lo cual también vamos a tener aumento en la reabsorción mediado por la aldosterona, que va a terminar secretando mayor cantidad de potasio. Aquí, paréntesis aparte, para un breve comentario relacionado al rol de los diuréticos. Sabemos que los diuréticos, por inhibir la reabsorción de sodio en distintas partes del túbulo, como por ejemplo la furosemida, que es un diurético de Lassa, o los tiazídicos que actúan en el túbulo distal, disminuyen la reabsorción de sodio en estos sectores y entonces aumentan la concentración de sodio que va a llegar al túbulo colector. Este aumento de la carga de sodio y de líquido o de flujo que va a llegar al túbulo colector, ya vimos los mecanismos por los cuales va a terminar aumentando la secreción de potasio y la reabsorción de sodio. Entonces, fíjense que estos diuréticos van a estar más regulados, por decirlo de alguna manera, porque van a actuar aumentando la secreción de potasio, y el aumento de la carga va a hacer que termine produciendo una diuresis aumentada, por eso es que tienen rol diurético, pero actuando también sobre la reabsorción del túbulo colector. ¿Qué pasa con la espironolactona? La espironolactona es otro diurético, pero que actúa inhibiendo principalmente la acción sobre los receptores que van a actuar, que va a actuar también la aldosterona. Entonces la espironolactona, como actúa en el túbulo colector, inhibiendo la acción del canal epitelial de sodio, va a impedir que se secrete, potasio a nivel de los ROMK, el túbulo colector, y por tanto, estos son los diuréticos que se llaman ahorradores de potasio, ¿sí?, porque su acción no implica que se secrete mayor potasio, como sí pasaba, o sí pasa con la utilización de los diuréticos de Lassa o los tiazídicos. Bueno, ahora simplemente un ejercicio para también relacionar con el caso clínico que vieron entre miércoles y viernes de la semana pasada. Tenemos una situación en la cual un paciente se desploma durante una maratón, ¿sí? Este paciente recibe el diagnóstico en el momento de que ha sufrido una muerte súbita, para poner un poco más de énfasis en la situación clínica que la desencadena. Bueno, al ejercicio físico intenso y una deshidratación, que ya vimos que son factores que aumentan la concentración de potasio plasmático. Yo agregué que el paciente había comido bananas durante la maratón y que estaba tratado con beta bloqueantes, todos factores que ocasionan un aumento de la concentración plasmática de potasio. Este aumento de la concentración plasmática de potasio, que para este caso es una situación de un ejercicio físico intenso, pero toda vez que aumente la concentración plasmática, por ejemplo, ante una insuficiencia renal, vamos a tener que va a afectar la actividad eléctrica del corazón, y esto es muy importante. ¿Sí? El potasio se maneja en tan bajas concentraciones que tanto el aumento como la disminución va a ocasionar arritmias cardíacas. La hipercalemia, que es la situación clínica que vieron la semana pasada,
va a reducir el potencial de membrana de reposo del músculo cardíaco, despolarizándolo parcialmente, ¿sí? Y esto va a producir disminución de la contractilidad y favorece la aparición de arritmias, ¿sí? Estas arritmias primero se caracterizan por la presencia de ondas T picudas, simétricas y estrechas, y en la medida que más va aumentando la calemia, ¿sí? O la concentración plasmática de potasio, van a ir apareciendo otras anomalías como el aplanamiento de la onda P, prolongación del intervalo PR, del QRS también, y ondas T picudas. Cuando es severa esta hiperpotasemia puede llevar a arritmias más importantes, incluida la fibrilación ventricular y la muerte. Esto es simplemente un ejemplo, pero para ver los trastornos que ocasiona también pequeñas variaciones del potasio plasmático. Por otro lado, vamos a ver ahora, brevemente, como les decía, para calcio, fosfato y magnesio, vamos a únicamente revisar las cuestiones más importantes en las cuales participa el riñón, ¿sí? El resto lo vamos a dejar para trabajarlo en sistema endocrino. Los ingresos de calcio dependen fundamentalmente de la dieta, ¿sí? De los alimentos, por eso es que es muy importante para las mujeres posmenopáusicas ingresar o ingerir alimentos con alta carga de calcio, ya que no tienen el factor protector de los estrógenos a nivel óseo, que ya veremos más adelante, y también tienen una menor absorción de calcio en los huesos. Entonces, es importante el ingreso en la dieta, ¿sí? Se requiere aproximadamente 1 gramo por día. ¿Por qué? Porque el calcio, cuando ingresa a nuestro organismo, va a ir a parar principalmente al hueso, ¿sí? El hueso tiene una remodelación constante, ¿sí? Pero siempre recupera lo que invierte, es decir que aunque haya un constante intercambio, el 99% de nuestro calcio corporal, aproximadamente 1 kilo de calcio, está en los huesos, y el 1% del calcio corporal se ubica en el plasma, ¿sí? Y vamos a ver que ese 1%, que es una pequeña cantidad, es muy importante mantenerlo también bien regulado. Vamos a ver cuáles son los mecanismos por los cuales se puede afectar. Entonces, de este 1%, el 50% circula como calcio iónico libre, un 10% está ligado a otros aniones como fosfatos, citratos y demás, y un 40% unido a proteínas, principalmente la albúmina, por su alta concentración en plasma. Recordemos entonces que los ajustes para este catión van a estar principalmente dados por el hueso, que mantiene un intercambio activo todo el tiempo, el riñón y lo que se va a absorber a nivel intestinal. Entonces las hormonas que van a actuar sobre la calcemia, ¿sí? Para regular la calcemia, van a actuar en estos 3 lugares. Como decía recién, entonces vamos a tener la participación de 3 hormonas principalmente: paratormona, calcitonina y calcitriol. ¿Qué pasa con el calcio a nivel de estas 3 hormonas? Bueno, lo importante a recordar es que tanto paratormona como calcitonina como calcitriol inhiben la excreción y la pérdida de calcio en la orina, ¿sí? Entonces, esto es lo principal. Ya vamos a ver algunas particularidades de dónde ocurren los efectos de estas hormonas, pero lo que van a hacer principalmente las 3 hormonas es retenerlo. Lo que pasa es que lo que se retenga en los riñones, ¿sí? Si inhiba la excreción, va a ir a este pool de calcio que se va a mantener activamente intercambiándose entre el hueso y la regulación de lo absorbido y secretado a nivel intestinal. Entonces los riñones, recordar únicamente a esta altura del curso que las 3 hormonas inhiben la excreción. Ya vamos a ver en qué partes. Bueno, como recordarán de otros cursos, la paratormona y el calcitriol son las hormonas que van a tener más altas concentraciones en sangre cuando sea necesario aumentar la concentración de calcio en plasma, mientras que la calcitonina va a tener más altas concentraciones cuando el calcio esté en más altas concentraciones también, y esto es debido a que la calcitonina estimula la formación del hueso, mientras que paratormona y calcitriol estimulan la resorción y el aumento del pool cálcico a nivel del plasma.
Otra variable que vamos a tener que tener muy en cuenta por el porcentaje que decíamos recién que circula de calcio unido a proteínas, es que en situaciones de acidosis, donde yo tenga gran cantidad de protones circulando, como siempre nuestro organismo trata de mantener compensado el pH, uno de los buffers corporales importantes que vamos a ver es la unión de estos protones a las proteínas. Entonces, la albúmina en estados de acidosis, donde sobren protones, va a tender a unir protones y a liberar calcio, entonces va a producir un aumento del calcio iónico, mientras que en situaciones de alcalosis, donde tengo baja concentración de protones y necesito que haya mayor concentración de protones libres en plasma, la albúmina va a tender a unir calcio y por tanto va a haber una disminución del calcio iónico. Esto es importante por los trastornos que pueden estar asociados también a nivel de contracción muscular y otras funciones celulares fundamentales donde participa el calcio y que se van a ver afectadas por la presencia o no de mayor concentración de protones en plasma. ¿Cómo se produce el manejo renal de calcio? Bueno, el calcio va a ser principalmente regulado a nivel del túbulo proximal. El 70% del calcio se va a recuperar a nivel del túbulo proximal, y recordemos que en el túbulo proximal se reabsorbía, o el mecanismo de reabsorción, en realidad la mayor cantidad es a través de mecanismos pasivos, ¿sí? Ya que el calcio puede atravesar junto a otros cationes las uniones intercelulares de la última porción del túbulo proximal. Además, en el túbulo proximal hay algunos canales para el transporte transcelular, pero el principal mecanismo es de forma pasiva y a través de uniones intercelulares. Recordemos que un 20% también se reabsorbía en el asa de Henle por mecanismos semejantes, ¿sí? Por uniones intercelulares en el asa gruesa de Henle ascendente. Y luego el ajuste fino se va a producir a nivel del túbulo distal. En el túbulo distal habíamos visto que teníamos los canales TRBP 5 y 6, ¿sí? Que van a ser canales que van a permitir el paso transcelular de las células, del calcio, perdón. Este calcio va a ingresar a las células, se va a unir a calvildina, ¿sí? Que va a ser una proteína que lo va a trasladar para ser llevado hacia el exterior por el borde vasolateral, ¿sí? Hacia los capilares peritubulares, ¿sí? Este calcio también puede ser intercambiado con sodio a nivel de este sector por estos receptores, ¿sí? Es importante saber que entonces el ajuste fino de la regulación del calcio que se va a eliminar, que fíjense que es muy bajo, el 1% de lo filtrado, se produce a nivel del túbulo distal, y es por eso que vamos a ver que las hormonas actúan principalmente regulando y distintos factores a nivel del túbulo distal, ¿sí? Como podemos ver, entonces el túbulo proximal va a ser afectado por distintas situaciones, ¿sí? Cambiando lo que va a producir a nivel de la reabsorción o no del calcio, que va a llegar a través del filtrado glomerular. También algunos de estos efectos van a ser producidos a nivel de la rama gruesa ascendente de Henle, pero recuerden que estos dos mecanismos son pasivos, ¿sí? Son a través de uniones intercelulares principalmente. En cambio, a nivel del túbulo distal, yo puedo regular la cantidad de canales TRBP que van a producir la reabsorción o no de calcio, y entonces aquí sí, fíjense que paratormona, calcitonina y vitamina D producen un aumento en la reabsorción de calcio, que era lo que habíamos comentado al inicio, ¿sí? Aunque paratormona tiene la particularidad de que en el túbulo proximal causa un descenso, ¿sí? Pero recuerden que el efector final, o el efecto final de las tres hormonas reguladoras de la calcemia, es aumentar la reabsorción de calcio a nivel tubular. ¿Qué ocurre con el fósforo? Bueno, el fósforo es muy importante porque también va a ser un componente principal del hueso, y es también importante porque el fósforo tiende a unirse al calcio a nivel del medio extracelular. Entonces, su regulación es muy importante, ¿sí? Se regula también a través de los ingresos que provienen de la dieta, ¿sí? De los alimentos,
mientras que los egresos tienen nuevamente este triple ajuste entre hueso, riñón e intestino, ¿sí? Ya vamos a ver que a nivel de la pérdida fecal, el calcitriol disminuye el fosfato, ¿sí? Y disminuye su absorción, estimulando la pérdida, ¿sí? De fosfato en la materia fecal, pero ahora lo vamos a revisar bien. Tenemos que el 85% entonces del fosfato está a nivel del hueso y se va a estar movilizando junto a la resorción ósea, ¿sí? Con el calcio. El 14% del fosfato corporal se encuentra en el líquido intracelular, y esto es muy importante porque actúa como un buffer, el principal buffer del medio intracelular. Y a nivel del extracelular solo hay menos del 1% del fosfato corporal, distribuido de manera iónica en un 50%, ligado a proteínas en un 10%, y unido a otros compuestos en un 40%. ¿Cómo es la homeostasis del fosfato? Bueno, el fosfato va a sí ser regulado de forma distinta a lo que veíamos recién del calcio. El calcitriol inhibe la excreción a nivel renal, mientras que la paratormona y la calcitonina van a aumentar la excreción. Esto, obviamente, paratormona y calcitriol estimulan la resorción a partir del hueso, ¿sí? Mientras que calcitonina, como estimula la formación, lleva el pool de fosfato a hacer la formación de hueso. Y a nivel intestinal, el calcitriol estimula la absorción también de fosfato a nivel del tubo digestivo. ¿Qué pasa con el manejo renal de fosfato? Bueno, el fosfato, recién el calcio habíamos dicho que un 70% se reabsorbe en el túbulo proximal, bueno, el fosfato un 80% se reabsorbe a nivel del túbulo proximal, y el ajuste fino y a través de hormonas se va a producir en este sector, a diferencia del calcio que se producía a nivel distal. En el túbulo proximal vamos a tener algunos canales como el NPT2, que va a ser el encargado de producir la reabsorción desde la luz tubular de fosfato en cotransporte con sodio, que va a ingresar y va a ser llevado hacia la sangre, ¿sí? Entonces, esta regulación que se va a producir aquí es la que va a estar mediada o regulada por factores hormonales y factores externos que vamos a ver a continuación. Un 10% se reabsorbe a nivel del túbulo distal y un 10% es excretado, mucha más cantidad que el calcio, que se elimina alrededor de un 1%. Como vemos aquí, la regulación se hace siempre a nivel del túbulo proximal, y como habíamos visto, paratormona disminuye la reabsorción en el túbulo proximal, ¿sí? La vitamina D, dependiendo el tipo de estímulo, ¿sí? Si es un estímulo agudo, puede aumentar la reabsorción del túbulo proximal, o si no, va a actuar igual que la paratormona, ¿sí? Disminuyendo la reabsorción del túbulo proximal, mientras que la calcitonina va a tener una acción que va a ser distinta a estas dos, ¿sí? Produciendo la disminución de la reabsorción a nivel, el aumento de la reabsorción a nivel del túbulo proximal. En cuanto al magnesio, lo que podemos decir es que su regulación está dado principalmente también por la ingesta alimentaria, ¿sí? Los egresos van a estar determinados a partir de los ajustes que se hagan en el riñón únicamente. ¿Por qué? Porque el magnesio que está en el hueso es no intercambiado. Entonces este 50-60% del porcentaje del magnesio corporal no va a cambiarse, y la distribución de este magnesio corporal va a estar dada principalmente en el líquido intracelular, ya que un 40-50% se ubica dentro de este espacio, siendo el segundo principal catión del medio intracelular, y el restante 1% se encuentra en el líquido extracelular como forma iónica libre. También puede estar ligado a proteínas o unido a otros compuestos como fosfato, bicarbonato, etc. El magnesio es muy importante porque suele ser un cofactor de muchas enzimas, ¿sí? Entonces es importante mantener este bajo porcentaje del líquido extracelular constante, aunque tenemos una buena reserva dentro del medio intracelular. Para el magnesio, su principal regulación va a estar dada en la asa de Henle,
10 a 15% de los filtrados se va a reabsorber solamente en el túbulo proximal. Cuando llegue al asa de Henle en su segmento grueso ascendente, se va a reabsorber aproximadamente un 70%. Recordemos que tanto en túbulo proximal como en el asa de Henle la reabsorción de magnesio es a través de mecanismos pasivos por uniones intercelulares a favor de gradiente, ¿sí? Y en el túbulo distal se va a producir un 5 a 10% en la nefrona distal de la reabsorción del magnesio, que puede ser también por vía transcelular, ¿eh? Pero el principal ajuste se va a realizar a nivel del asa de Henle, perdiéndose aproximadamente entre un 5 a un 15% del total del magnesio filtrado a nivel glomerular. Los factores que regulan la reabsorción renal de magnesio en el túbulo distal van a ser la paratormona, que aumenta la reabsorción en el túbulo distal, la calcitonina, que también aumenta la reabsorción en el túbulo distal, ¿sí? Y después se ha visto que hay otros mediadores, inclusive algunos factores farmacológicos, ¿sí? Que pueden agregarse, que van a actuar regulando esta reabsorción en el túbulo distal que ocurre a través de canales transportadores, ¿sí? Pero recordemos que la principal caída en la concentración intratubular del magnesio se produce a nivel del asa de Henle, a diferencia de los otros dos compuestos que habíamos visto, y esto se ejemplifica aquí, donde podemos ver que a partir del filtrado, cuando llegamos a la parte final del túbulo proximal, la concentración de magnesio no ha caído tanto como sí ha caído la concentración de fosfato y calcio, ¿sí? Para el caso del calcio, va a seguir reabsorbiéndose, como habíamos visto, a nivel del túbulo colector, ¿sí? La parte más distal de la nefrona, mientras que el magnesio, ¿sí? Que va a tener su caída luego de haber pasado el asa de Henle, que es el principal lugar donde se reabsorbe, va a tener una pequeña caída hasta lo que va a ser la concentración final, si comparamos lo que ocurre en el túbulo distal con lo que ocurre en el túbulo proximal. Para el fosfato, recordar que la caída se va a producir principalmente a lo largo del túbulo proximal, y luego la concentración que va a llegar a la nefrona distal casi no cambia. Y es lo mismo que va a aparecer en la excreta final. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Nos veremos en la próxima.